cual consiste en analizar el primer piso de una edificación. Para ello realizamos los cálculos preliminares. Primero que todo encontramos el área de nuestra losa. Para encontrar esta área lo usamos por medio del software AutoCAD, donde también encontramos las longitudes de cada elemento estructural correspondiente a esta losa, dado que son de distintas secciones transversales. Para el cálculo del peso total del acero usamos el catálogo, donde se encuentran estipulados los pesos de cada elemento estructural por metro lineal. Para encontrar el peso, lo que hacemos es multiplicar la longitud de cada elemento por el peso estipulado en el catálogo. Una vez tengamos este peso, lo dividimos por el área y nos da el peso unitario total en la losa, el peso unitario del acero. Posterior a ello, realizamos el cálculo total del concreto total de esta losa. Para ello lo hacemos con un espesor promedio de 7,5 centímetros. Usamos un espesor promedio dado que el metal deck presenta valles, entonces por lo tanto encontramos un espesor promedio para encontrar el volumen total de concreto que requiere esta losa. Para la facilidad de realizar estos cálculos, nos ayudamos para tabular estos datos en Excel para mayor precisión. Posterior a ello, se realizó el cálculo de las áreas tributarias para cada elemento estructural en el plano mediante las condiciones de distribución vistas en clases para estas áreas. Este fue el plano en el cual nos tocó, que es el primer piso, el cual se le realizó una modelación y estudios preliminares que fueron los cálculos realizados en el trabajo. En el siguiente plano del piso encontramos diferentes tipos de vigas, las W1430, que son las vigas principales, el cual están constituidas horizontalmente por 8 y verticalmente por 7. Para determinar los anchos aferentes, que se tiene en cuenta la relación de los lados mayores y menores, y así saber cuáles trabajan en una y dos direcciones. En una dirección las cargas se distribuyen equitativamente, y si trabajan en dos direcciones, como en este caso, se distribuyen trapezoidalmente. Lo que procedimos a hacer fue realizar el cálculo de las cargas mayoradas para las columnas. Para este cálculo utilizamos el recurso de la norma NRS10, el cual nos daban unas combinaciones de ecuaciones que las podíamos utilizar dependiendo de las situaciones que tuviéramos. En el caso específico de nuestra estructura, escogimos las combinaciones 2 y 7, que son las que nos relacionan las cargas de viento, las cargas vivas y las cargas muertas, que son las cargas más críticas para este caso. En el archivo fueron adjuntas también unas tablas de Excel con las cuales se nos facilitó el cálculo de las cargas más críticas de acuerdo a las cargas mayoradas de cada columna. En este análisis también nos pudimos dar cuenta que cuando la viga está en voladizo, las cargas se hacen más críticas para ambas columnas de esta tabla, lo cual nos permite tener en cuenta que para nuestro diseño deberíamos abarcar todas las reacciones que nos han dado anteriormente, ya que nos estamos dando cuenta que no todas las vigas se comportan de la misma forma. Después de esto también tendríamos que analizar y calcular las cargas de servicio para estas mismas. Lo hicimos de una forma parecida que las anteriores, pues también tuvimos en cuenta unas combinaciones de ecuaciones que encontramos en la norma NRS10, con las cuales fue mucho más fácil hacer su cálculo. En conclusión, lo que hicimos en esta parte del trabajo fue analizar y calcular las reacciones que tenía cada viga que transmitían hacia las columnas, y así esto nos permitiría tener un conocimiento más amplio de cómo sería el diseño de nuestras cementaciones. Para hallar la expresión más, tuvimos en cuenta que en el diagrama de momento, en las posiciones donde transmitía la carga de vigueta hacia la viga principal, iban a ocurrir la mayor deformación. En este caso consideramos las tres cargas puntuales que tuvimos y hallamos la de mayor deformación.
Para calcular la viga 2, tuvimos en cuenta que esta es una viga compuesta, por la que se tiene áreas diferentes o secciones transversales distintas a la otra, en el cual analizamos teniendo en cuenta el principio de superposición, la viga A y la viga B, y determinamos la deflexión para cada una. Igualmente para los valores máximos de momento flector de mayor deformación y mayor esfuerzo constante. En la primera entrega tuvimos varios errores considerando la distribución de cargas y las cargas transmitidas a la viga principal, ya sea en la viga 1 y la viga 2. En esta entrega que estamos realizando ahora, tuvimos en cuenta varios términos adecuados, como por ejemplo las combinaciones de cargas que antes, al multiplicarlas por la carga total que teníamos, ya sea viva o muerta, no la tenemos en un término adecuado, sino muy por encima de lo evaluado en sí. Al momento de determinar las deflexiones en sí, tuvimos en cuenta dos procedimientos. Primero, lo evaluamos por la metodología de área de momento, manualmente, y la otra por el programa XVigas para comprobar si los cálculos adecuados realizados a mano eran correctos con lo que nos arrojaba el programa. En el momento de establecer la viga 1, consideramos las 3 viguetas que soportaban y atraían a la viga principal. Estas 3 cargas fueron multiplicadas por su ancho oferente y se tuvieron en cuenta la combinación establecida por la norma NRC 10. También, en el momento de hacer las deflexiones, tuvimos en cuenta los diagramas de constante y momento para trazar las tangentes necesarias para hallar las deflexiones en el punto más máximo, que es lo que nos pedían en esta entrega, hallar la deflexión. Para sacar los diagramas de constante y momento y las acciones internas que se presentan en los elementos determinados principales, se utilizan herramientas como XVigas y cálculos realizados a mano para así poder determinar cuáles eran las máximas acciones internas de momento importantes en toda la losa determinada. La idea de este proyecto es comparar los datos obtenidos de los cálculos preliminares y comparar los resultados obtenidos con la modelación de la herramienta SAT 2000. En conclusión, podemos decir que de acuerdo a las propiedades de los elementos de la estructura, podemos ver que de acuerdo a sus condiciones de carga, estas tienen mayores inercias. Por ejemplo, los elementos del borde de la estructura vemos las vigas W12x22, que son elementos que sirven de apoyo para algunas viguetas y que a su vez estas transmiten las cargas hacia las columnas. Una de las razones por las dimensiones aparte de resistencia a presión importantes aplicadas para las cargas puede ser la torsión, pues no existiría un equilibrio de momento de torsión causado por la losa de entrepiso. Por otro lado, vemos que hay elementos como W14x30 sometidos a flexión en voladizo, gracias a las cargas que reciben por parte de los elementos que se apoyan en esta. Cabe resaltar que comparando los datos obtenidos manualmente con los datos obtenidos por el programa computacional SAP 2000, estos últimos son muy parecidos a los que obtuvimos manualmente, ya que esta herramienta nos resulta de mucho beneficio para tener cálculos más precisos al momento de hacer estas modelaciones, ya que a veces no son tan certeros o puede surgir una equivocación al momento de realizar los cálculos, siendo un problema si no se corrigen a tiempo.